en línea con la profe de lengua, María Sandra Facio. ¿Cómo estás? Buen día, Sandra. Buen día, Judith. Buen día, Mariano. Buen día a todos. Buen día. Vamos a hablar de la confusión que nos generan los verbos ser y el verbo ir. ¡Qué Dios mío! Yo pienso, pobre los extranjeros que tienen que estudiar español. Pobre gente. ¿O no? ¿O no? Lo eligen. Es cierto, es cierto. ¿Por cuál empezamos? ¿El verbo ser o el verbo ir? Complicados ambos. Hay una curiosidad con estos verbos, Judith, y es que el pasado del verbo ser y del verbo ir coinciden. Ajá. Fíjate que si decís todos fueron, Sí, y cortamos ahí, sí, ¿qué podemos decir? Todos fueron estudiosos, claro. o todos fueron a la plaza. Claro, exacto. Entonces, la idea es, o la historia es, que desde muchísimos siglos el verbo ir tomó la forma del verbo ser. Por eso coinciden. Claro, es cierto, es cierto. No me lo había puesto a pensar de esa forma. Entonces, esa es la curiosidad. El verbo ir es un verbo muy difícil. Si lo analizáramos, fíjate que decimos yo voy, yo iba, yo iría, yo fui, yo fuera o fuese, y entonces en todas estas formas, fui, fuera o fuese, coincide con el verbo ser, pero desde el latín vulgar, desde el siglo II, más o menos, de nuestra era, desde Claro. el siglo IV de nuestra era. Lo que nos confunde un poco, Sandra, es, por ejemplo, si decir, se me ocurre, ¿no? Un ejemplo. Si yo fuera a la plaza, tal y tal cosa. Ahí lo que me parece que nos resulta difícil es cómo conjugamos el verbo. Bien, si decís, si yo fuera a la plaza, tomaría aire fresco, Sí. por ejemplo, Sí. está perfecto, es correcto. Lo incorrecto sería, si yo iría a la plaza, tomaría aire fresco, pero es incómodo decirlo, y es una forma, un conjunto de verbos que prácticamente ya no se utiliza. ¿Es incorrecto? ¿Es incorrecto decir si yo iría a la plaza? Claro, si yo iría a la plaza tomaría aire fresco o caluroso dependiendo del clima. Sí. No, ya casi no lo escuchamos porque resulta incómodo, y los hablantes, como muchas veces hemos dicho, optamos por lo que nos resulta más sencillo, y lo más sencillo es lo correcto. Si yo fuera a la plaza me despejaría un rato, por ejemplo. Bien, ahí estamos aplicando el verbo ir. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, es una pregunta, si yo fuera una buena persona, o se dice... Ahí está usando el verbo ser. Claro, o se dice, ahí está la pregunta. Si yo sería. Si yo sería, exactamente. Y también fíjate que hasta tuve que pensarlo para decirlo. Suena muy difícil, si yo sería una buena persona. ¿Y es incorrecto decirlo? Cuando le pones el sí, es incorrecto. O sea, en este caso, lo correcto es decir, si yo fuera una buena persona... Si yo fuera una buena persona... Te llevaría tal cosa, por decir un ejemplo. Y, por ejemplo, yo sería abogada si hubiera ido a la Facultad de Derecho. Pero no... es otro caso. Pero... O sea, fíjate que en el anterior, discúlpame, te corté. Sí. Perdón, hace la pregunta y te respondo. No, nuevamente insisto en esto. ¿No puedo decir si yo sería una buena persona? No te va a salir decirlo naturalmente, tenés que pensarlo. ¿Pero es incorrecto? Es incorrecto, es incorrecto. O sea, lo tachamos. Lo tachamos. Se dice, si yo fuera a la plaza, si yo fuera una buena persona. Claro, si yo fuera a la plaza es el verbo ir, si yo fuera, o sea, somos una buena persona, entonces eso no lo pongamos en duda. El sí indica una condición. Bien. Entonces, si yo fuera más puntual, llegaría temprano, por ejemplo. Bien. O sea, el sería no se usa correctamente. El sería no se usa correctamente cuando hay una condición, y la condición está encabezada por ese sí. O sea, si yo fuera a la plaza, de ese si yo fuera a la plaza, depende
otra acción, depende de otra situación. Y si yo no le agrego el sí, ahí sí podés usar el iría. A ver, dame un ejemplo, Sandra, por ejemplo. Dame un ejemplo. Te lo dije recién, puedo decir otra. Yo sería escritora si tuviera imaginación. Ajá, bien. En ese caso sí. Claro. Si quitamos el sí, el condicional. Ay, me parece que se cortó. Me parece... No se cortó. No se cortó nada. Ahí está. O sea, si quitamos el sí adelante, ahí puedo usar el sería. Exactamente. Yo sería escritora si hubiera estudiado letras, por dar un ejemplo. Por ejemplo. Pero no hubieras sido escritora si hubieras estudiado letras. Te dedicarías a hablar por radio y a dar clases. Gracias, Sandra. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. La profe de lengua María Sandra Facio, aquí en Clima de Radio.